es muy difícil que con una sola entrevista podamos como comprender todo el comportamiento de ese sujeto, ¿no? O como muchas características que tiene ese sujeto. Entonces, a ver, vamos a identificar rasgos comportamentales. Uh-huh. Y luego que decías, ¿para qué, Dara? Para determinar un tratamiento integral a través de una entrevista semiestructurada. Ok, para determinar un tratamiento. Yo aquí haría una entrevista abierta. Uh-huh. Yo haría una entrevista abierta porque vamos a necesitar mucha información, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Tiene lógica? ¿Es alcanzable? ¿Se comprende? ¿Qué dicen los demás? Yo digo que se entiende bastante bien y creo que también lo de la entrevista abierta creo que está mejor porque pues son varias áreas que se deben indagar para poderle dar un tratamiento integral y siento que sí puede ser alcanzable. Ok, a ver los demás. Muchachos, ¿por qué parece que yo en mi clase solamente tengo 5 o 6 alumnos? ¿Los demás qué? Los demás no cuentan o no piensan o cómo. ¿Eh? Yo sé que sí. Yo sé que sí tienen buenas ideas todos. Entonces quiero que mi clase sea de, en este caso, 23 personas en la clase. ¿Sale? A ver, verifico rápidamente porque me aparece 23 participantes. A ver, Andrea Nicole no se conectó, ¿verdad? Ok. Andrea Paola, Ávila, Andrea Paola. Ah, sí, ya está aquí. Sí, sí te conectaste. Ok, luego Corso Chandomi, no, ¿verdad? Ok. Y, a ver, entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 27. ¿Me falta alguien más? Alguien que ya no se conectó. Bueno, ok, entonces, ok, vamos a partir de esa idea, ¿sale? Vamos a partir de esa idea. ¿Cuál sería nuestra pregunta detonadora? Ya estamos, nos permitieron hacer la entrevista a Diego Santoyo, ¿verdad? Y ahora quiero recopilar esa información que me va a permitir, pues, encontrar rasgos de comportamiento que me va a permitir, pues, por lo menos empezar a definir un posible tratamiento, ¿no? Que tenga este sujeto ya en la cárcel. Bueno, entonces, ¿cuál creen que podría ser nuestra pregunta detonadora? Bueno, antes, ¿cuáles creen que sean las áreas que podríamos explorar? Área interpersonal. Ok, el área interpersonal, sí. ¿Y comenzarías por esa área, Mariana? Pues podríamos, pues sí, ¿no? Para ver cómo era anteriormente o antes de eso su relación con su novia o con su familia. Ok, bueno, podríamos entonces, si vamos a explorar el área interpersonal, y tú dices, bueno, tendríamos que ver un poco sobre la familia, que nos hable sobre la familia, o que nos hable sobre otras relaciones amorosas antes de la de supuestamente Erika, ¿no? Porque donde ocurre todo esto, pues es en esa relación con Erika. Sí, podría ser. Luego, a ver, bueno, ok,
Gaby. Pero la familiar nuclear, o sea, tú quieres indagar esa relación donde tiene un hijo o quieres la familiar extensa. ¿Cuál sería? La nuclear. A ver, dame un poquito de información porque yo la ignoro, Gaby. O sea, ya estando en la cárcel, se vincula con una persona, pero como la conoce en la cárcel. Ok, y entonces Diego reconoce a este hijito y todo, se reconoce la relación formal con ella, con esta pareja. Ok. A ver, vamos a pensar. Si nosotros queremos recopilar información sobre ciertos rasgos conductuales, o sea, formas de comportamiento de este sujeto, esto lo queremos, o sea, queremos que nos hable del comportamiento en la cárcel o que nos hable de sus formas de comportamiento antes de haber cometido el homicidio, o sea, ¿cómo empezamos a darle un marco referencial a esto? Pues si vamos a darle un tratamiento integral, o sea, como está en este momento, pues sería como lo actual, ¿no? O sea, su comportamiento en la cárcel tal vez. Como el comportamiento en la cárcel, a ver, Mitch. Mi idea era parecida a la de Dara, como de lo actual hacia lo pasado, o sea, desde lo que está viviendo actualmente hasta hacia su relación familiar cuando pues, de toda su vida, pues. No sé si me doy a entender. Sí, podemos comenzar del hoy y después ir hacia atrás. Sí, lo podemos hacer. Aquí entonces primero vamos a involucrar esa área interpersonal de esta nueva relación con la que tiene un hijito, y luego podemos ir dando marcha atrás ya en el ámbito de familiar más extenso, ¿no? Sí podríamos hacerlo. Y si hablamos de esta condición familiar o primero interpersonal de esta relación, de sus otras relaciones, y luego nos vamos a la cuestión familiar, ¿qué creen que nos puede arrojar? O sea, ¿qué nos arrojaría? Porque creo que, no me acuerdo si este ejercicio lo hicimos en teoría, de qué áreas nos arrojan qué. ¿Eso lo trabajamos? No, ¿verdad? Creo que no. Ok, entonces, a ver, sí, sería pensar un poco las áreas que nos van arrojando, indagar sobre ciertas áreas. A ver, aquí. O sea, a lo que me refiero es, por ejemplo, en
el área personal de relaciones de pareja, si nosotros indagamos esa área, ¿creen que podríamos encontrar, eh, por ejemplo, apego? ¿Creen que algo nos podría develar sobre el apego, por ejemplo? Sí, ¿verdad? ¿Creen que nos puedan arrojar información sobre responsabilidad? ¿Creen que nos puedan dar, o sea, encontrar cosas sobre por ejemplo, conductas amorosas? ¿Creen que nos pueda arrojar información sobre por ejemplo, honestidad o fidelidad? Sí, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, dependencia, correcto, sí. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros exploramos un área, eso nos va a arrojar muchos elementos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, para que una persona se adapte, o sea, se reinserte socialmente, tendríamos que, vamos a suponer que encontramos que Diego es una persona poco apegada, ¿no? Sus apegos son frágiles, ¿ok? Entonces, nuestro tratamiento incidiría un poco en recuperar que ese sujeto puede empezar a establecer vínculos de apego más fuertes, ¿no? Por ejemplo. No sé si me estoy explicando. Si encontráramos que es un sujeto que se relaciona materialmente, o sea, no tanto desde los afectos, desde el amor, entonces a lo mejor en el tratamiento podríamos integrar, o sea, parte del tratamiento tendría que incidir en cómo ese sujeto puede construir lazos más desde los afectos y no tanto como de una cuestión material, ¿no? Pues yo me voy a hacer novio de esta chica porque tiene mucho dinero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me voy a hacer novio de esta chica porque su papá me puede conseguir trabajo. O sea, sí me estoy explicando más o menos. Bueno, entonces, si se dan cuenta, cada área nos va arrojando cosas importantes, elementos importantes que nos van a servir para nuestro análisis y entonces en este caso que queremos un tratamiento integral, podemos identificar ciertos factores que hay que reforzar o que hay que trabajar o que hay que desarrollar o como quieran nombrarles. ¿Sí? Bueno, entonces no vamos a perder de vista que lo que queremos es dar un tratamiento integral a este sujeto, ¿correcto? Bien, entonces, si indagamos nuestra área interpersonal y vamos a partir de lo actual a lo pasado, entonces, ¿cuál creen que podría ser la pregunta detonadora que vamos a tener en este caso? A ver, Juárez. Podría ser de preguntarle acerca de cómo es que se relaciona con las personas. A ver, lancemos la pregunta, ¿sí? ¿Cómo es que te relacionas con las personas?
¿Creen que podría ser detonadora? ¿Queda muy corta? ¿Como que particularizamos mucho? ¿Qué pensarían? Yo creo que no, porque, o sea, si a mí me preguntarían así de que, ¿cómo te relacionas con las personas? Yo les diría, pues bien, y quedaría como un poco corta, ¿no? Ujú. Sí, sí, porque tiene de alguna manera una estructura cerrada. Entonces no podríamos utilizarla para nuestra pregunta detonadora. A ver, ¿cuál se les ocurre? Alexa. Podría ser que nos describiera sobre cómo es dentro de sus relaciones amorosas. No, no cómo es, sino Algo así. que nos hable de sus relaciones amorosas. Ujú. A ver, pensemos. Si yo le lanzo a Areli la pregunta de, eh, háblame de tus relaciones amorosas. ¿Es general o sea, es más amplia? ¿Creen? Porque aquí nosotros queremos ir del principio al pasado, ¿no? Entonces, esa pregunta podría comenzar a hablarnos del pasado al presente o del presente al pasado, ¿cierto? Podría detonar una cuestión así. ¿Tendría algún problema en que nos hable del pasado al presente o del presente al pasado? ¿Creen que sea importante solo pensarlo como nosotros del presente al pasado o viceversa? ¿Qué dicen? ¿Cómo fue su pregunta, maestra? Sí tiene importancia que sea al revés, del pasado al presente o del presente al pasado, si hay alguna diferencia o hay alguna situación diferente. Pues yo creo que no, ¿no? Mientras nos cuente cómo, pues cómo fueron sus relaciones, ¿no? Ajá. Si se dan cuenta, como nosotros vamos apenas a recopilar información, no importa si nos empieza a hablar de la primera novia que tuvo en la primaria o en la secundaria, porque yo lo que quiero es identificar, qué voy a estar identificando. Sus comportamientos, O sea, cómo se relaciona, ¿verdad? Comportalmente, cómo se relaciona. ¿Ok? Entonces, sí podríamos hacer una pregunta detonadora así. Pero si yo quiero que forzosamente me empiece a hablar de sus relaciones del presente al pasado, ¿qué tendría que agregarle a la pregunta? Podría ser para el pasado. ¿Cómo fueron sus relaciones pasadas? A ver, vamos a partir de esta pregunta que sí nos funciona detonadora, Citlali. Entonces, ¿cómo habíamos acordado que era la pregunta? Háblame, ¿no? De tus relaciones amorosas, ¿sí? Ahí está muy general y nos podemos arriesgar a que nos hable de la secundaria para acá o de la primaria, ¿no? O viceversa. Pero nosotros queremos garantizar que comience con la actual. Háblame de su relación amorosa actual. No, porque entonces solo te va a hablar de la actual. Háblame de tus relaciones amorosas, comenzando por la más actual y después hacia el pasado.
y garantizo que hable entonces lo que a mí me interesa, pues ustedes lo plantearon así, del presente al pasado, ¿no? O háblame de tus relaciones amorosas, comenzando por el presente hacia el pasado. ¿Creen que es una pregunta detonadora? Podríamos agregarle, háblame detalladamente de tus relaciones amorosas, ¿no? Podríamos agregarle para confirmar de que hable detalladamente. Hay personas que cuando pedimos que hable detalladamente, eh, sí nos hablan detalladamente, ¿eh? Detalladamente es detalladamente. Y entonces yo todos los fines de mes que cumplíamos meses, yo le llevaba flores y las flores eran el primer mes de rosas, la segunda girasoles, así es detalladamente nos hablan, ¿no? Pero hay otros que no, que ese detalladamente nos dan solo elementos muy generales de esas relaciones y ahí tendríamos nosotros que entonces pedir, me puedes hablar más de eso, dame más detalles de eso, que sería como continuar nuestras preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, lancemos la pregunta. Arias, háblame de tus relaciones amorosas, por favor, comenzando de la actual hacia las pasadas. ¿Sientes que es una pregunta detonadora en ti, que tú me podrías empezar a hablar de todas tus relaciones amorosas? Sí, porque pues ya me está pidiendo más detalle y aparte me lo pide como por tiempo, o sea, de la más actual hacia la más pasada. Entonces siento que sí es detonadora porque nos podemos pasar un buen rato ahí, ¿no? Y aparte siento que ¿Por qué creen que estuvo bien comenzar por esta área? ¿Por qué creen? Porque pudimos haber comenzado con la escuela, pudimos haber comenzado con la laboral, ¿no? Pudimos haber comenzado con otra área. ¿Por qué estuvo bien haber comenzado con esta? Podría ser porque lo que pasó se relaciona directamente con estas áreas de su vida. Exacto, ¿no? Porque estamos dentro de un centro de reinserción social, no nos van a dejar muchas veces verlo, y entonces abrimos de una vez esta esfera y luego podemos ir acotando, ¿no? Si nos habla de las relaciones, ya después cuando nos hable, por ejemplo, a lo mejor si tuvo una relación en la secundaria, nosotros podríamos integrar algunas cosas del área escolar ahí, y háblame de cómo fuiste estudiante en esa temporalidad o en ese tiempo, ¿no? Y ya podemos ir entonces haciendo un entretejido, ¿se dan cuenta? Y ahí está la creatividad, obviamente, de ustedes como entrevistadores, cómo vayan entretejiendo, ¿verdad? Lo que necesitamos de información. Entonces, es una buena área comenzar con esta área y esa pregunta detonadora. Y hasta ahí nos vamos a quedar porque si comenzamos a intentar hacer preguntas, pues nos pasa esto de y que nos responde, ¿no? Aquí ya tendríamos que hacerlo, eh, tendríamos que hacerlo ya en un caso más real, ¿sí? Que alguien de ustedes la haga de Santoyo, de Diego Santoyo, y se invente todas estas cosas de sus relaciones y ahí ya podríamos hacer la práctica de hacer hilo conductor. Bueno, vamos ahorita a armar algo de rapport en estas condiciones, ¿no? De un centro de reinserción social. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Quieren que ya la próxima semana nos lancemos a la Cámara de GESEL? ¿Qué dicen?
Muchachos, sí, ¿están Yo- vivos? ¿Mis alumnos están vivos? Yo siento, viendo las caras de mis compañeras y compañeros, siento que como que sí aprenderíamos más en la cámara de Giselle porque ya se desarrollaría toda la entrevista y como que no estaríamos así de, ay, ¿qué nos contestó y Como esto? por cachos, ¿verdad? Ajá, y entonces como que ya veríamos cómo se desarrolla toda una entrevista de inicio a fin, y pero viendo las caras, pues nos da miedo también. Ok. ¿Les da miedo el COVID o les da miedo practicar? Yo digo que más es hacer la entrevista ya nosotros. Ah, ok, bueno. Pero pues para eso está la clase, muchachos. Para eso está la clase. Entonces, yo creo que sí debemos ya irnos a cámara de GESEL. Vamos a dejar por el momento los martes, que es cuando tenemos las 3 horas, y vamos viendo, ¿no? Cómo está este asunto del COVID, cómo nos sentimos, y por entonces el próximo martes vamos a ir a cámara de GESEL. Bien. A ver, Nietzsche. Bueno, es que yo tenía como un inconveniente ahí. Bueno, antes de su clase tenemos otra materia que por el momento creo que hasta ahorita es virtual. Entonces yo quería platicar más bien con la otra maestra o con usted como, o quizá con la coordinadora de que nos dieran chance, no sé si tomar la otra clase allá o que si nos diera como un poco de tiempo para llegar a la escuela o como ver esa cuestión, A la porque cuestión pues, logística. ¿Qué ajá, clase tienen antes? medios alternativos de solución de conflictos con Margarita Cruz. ¿Y esa materia no es práctica? ¿Esa no la van a hacer práctica? Por el momento me parece que no. O sea, por el momento, pero sí es práctica, ¿no? Pues de acuerdo a lo que yo he escuchado es que había una posibilidad de que en algún momento ella nos pidiera ir como por grupos a la escuela, pero todo dependía de cómo fueran las cosas. Ok. ¿De qué hora a qué hora tienen esa materia? Mm, De 10 a 12. Ok. ¿Y no tienen antes ninguna práctica? ¿Qué materias tienen prácticas? O sea, porque pues están ya prácticamente en sexto y tiene que haber ya más prácticas. ¿No? A ver, díganme cuáles son las materias que tienen este semestre. Estadística inferencial, medios alternativos de solución de controversias, seguridad de sociedades contemporáneas, práctica de la entrevista, sistemas de identificación, sociología de la violencia y diversidad social. Ok. En este asunto de identificación sí tienen que hacer la práctica, ¿no? Si mal no recuerdo yo, el profe sí nos había dicho algo así. Pues si no, ¿cómo? ¿A poco le van a identificar por aquí, por la cámara? Había mencionado como que también estaba la idea de asistir para hacer ciertas prácticas presenciales, pero así como de que ya ahorita nos han dicho sobre ya presencial, solamente usted. Okay. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Yo ahora que tuvimos la reunión a principios de inicio, bueno, cuando iniciamos semestre, yo le pregunté sobre las posibilidades justo porque yo iba a tener clases, por ejemplo, psicología criminológica, pues es virtual, psicología jurídica es virtual, y que cómo iba a poder justamente enlazarme, ¿no? Como voy a tener una clase virtual y luego una práctica. Entonces, lo que a mí me dijeron es que los salones están todos desocupados
y sí podrían, por lo menos entonces los martes, tomar su clase virtual en la uni y luego mi clase práctica. De hecho, yo también voy a estar así, porque yo voy a dar psicología jurídica virtual y luego me meto a Cámara de GESEL con ustedes. Por decirlo, sí hay espacios para que nosotros podamos hacerlo. Y aquí nos tendríamos que dividir. Pero el problema, bueno, no sé, sería cosa como de coordinarnos, porque vamos a trabajar mitad y mitad. 14 y 14. Entonces, un martes, 14 no van a tener ningún problema porque se van a quedar en sus casas. Ay, muchachos, no me gusta esta cosa porque, o sea, se van a quedar el grupo, vamos a grupo 1 y grupo 2. El grupo 2 se va a quedar en sus casas 3 horas gratis, mientras nosotros estamos en Cámara de GESEL. Maestra, ¿y no habría la posibilidad de que estuviéramos la mitad 3 horas y la otra mitad llegaran después? Pero ¿cómo? Si ya se acabaran las 3 horas. No, más bien 1 hora y media y 1 hora y media. ¿O ustedes saben cómo nos podríamos enlazar para que estén escuchando, la mitad del grupo esté escuchando la entrevista y la otra mitad la esté escuchando y viendo? Y si llevaríamos como una computadora y hacemos así totalmente la reunión de Zoom, la iniciamos, que supongamos que alguien sea el encargado de un grupo y que sea el encargado de iniciar la sesión, que esté grabando y ya todos hacen pues lo normal, y ya en el siguiente grupo pues que también haya un encargado de iniciar la sesión y ya podría ser. Pues entonces así le vamos a hacer. Así le vamos a hacer. Porque de contrario vamos a estar como, no sé, bueno, yo puedo llevar computadora y estas cosas, ¿no? Dicen, son los expertos y ustedes me van a hacer eso, ¿eh? Me van a enseñar y van a hacerlo porque yo soy una bestia con patas, ¿ok? Entonces, ahora, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo les voy a hacer la primera entrevista, ¿se acuerdan? Para que ustedes vean y evalúen. Entonces, yo necesito tomar a alguien de ustedes como mi entrevistado. Y yo lo que sugiero es, si alguien de ustedes tiene, o sea, fue, por ejemplo, víctima de algún delito, de algún robo, X, asalto, podemos tomar ese tema y yo entrevistar para eso. O alguien puede llegar, yo lo entrevisto a otro dicho que no conozco o que muchos de ustedes no conocerán, y hago la entrevista. Maestra, y por ejemplo, ¿cuándo sería ya la próxima semana? ¿El martes de la próxima semana? Es correcto. Vale, yo pregunto si puede la persona y ya si puede, pues ya les aviso. También mis compañeros. Perfecto. Ajá. Entonces ya Citlali, bueno, está dando una opción, mientras ustedes también piensen en otra opción. Le hacemos eso de en vivo y en vivo y a todo color, y nos lanzamos a la cámara, porque no, esto por cachos. ¿Okay? Bueno, entonces, bueno, para que piensen y vean cómo podemos hacer la logística y todo eso. De que hay espacio en la universidad, hay espacio. En el F llega bien la recepción de internet, entonces no tendrían problema. 14 en uno, otros 14 en el otro. Podríamos, por ejemplo, dar 15 minutos de tolerancia
pedirle a la maestra que les dé también, por ejemplo, 10, aunque no va a ser necesario porque se van a ir a meter a la escuela. Y antes de la maestra, Mago, ¿a quién tienen? Tenemos asincrónica de sistemas de identificación con el maestro Pichardo. Ah, bueno, pues en esa hora les da perfecto tiempo de llegar al colegio, ¿no? Bueno, vayan pensando cómo podemos hacer logística para resolver este asunto, ¿ok? Una pregunta, Sí. para solicitar el salón y eso, lo tengo que ver con la coordinadora, ¿verdad? Pues, de hecho, si quieres, si puedes mandarle, yo también voy a mandarle información, decir que vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar 14 personas y que vamos a necesitar un aula, porque 14 vamos a estar metidos en cámara de GESEL, los otros 14 metidos en un aula, ¿no? O bien que nos faciliten 2 aulas